Muy buenas, ¿qué tal andamos? Bueno, pues ya parece que hemos hablado un montón sobre... Bueno, un montón, a ver, entiéndaseme. Sobre qué es la filosofía de la ciencia y hemos dado por saco bastante a Popper, a Kuhn, nos hemos metido bastante con el troll de Feyerabend y toda esta movida, ¿no? Pero claro, al final hemos estado hablando un poco, bueno, sí, vosotros en los comentarios, yo por aquí, de cuáles son las perspectivas, básicamente sobre qué es la ciencia. Claro, pero al final nunca he llegado al punto de qué es. Es decir, vale, se queda un poco ahí como en el aire, ¿no? Y no quería que se quedase en el aire y no quería, digamos, terminar, por así decirlo, esta parte de esta serie de vídeos sobre filosofía, que seguro que seguiré haciendo más, no os preocupéis. Yo voy a seguir dando la chapa con esta mierda, pero quería que se quedase un poco más cerrado. Es decir, explicar un poco cuál es al menos mi perspectiva sobre qué es la ciencia, porque claro, aquí viene una parte gorda, y es lo siguiente. En ciencia, por lo menos la gente que estamos metidos en el mundo de la ciencia, estamos muy acostumbrados a ciertas verdades absolutas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos enfrentamos a cosas de filosofía y demás, no es como que... Yo veo siempre que hay como una especie de mentalidad de no ser capaz de darse cuenta de que hay cosas que no son absolutas, que dependen del tiempo o que dependen de la situación, que son muy relativas. Y claro, cuesta. Eso cuesta porque en física, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ciertas verdades que nos parecen verdades absolutas, intemporales, que en realidad muchas veces tampoco lo son, ya lo veremos, pero por lo menos las usamos y funcionan. Y en esto parece como que depende de cómo lo estés usando y en qué contexto lo estés usando, puede funcionar o no, y aquí es parte de lo que tenemos entre manos. Que muchas veces también por ahí viene la movida esta de considerar que la filosofía es una especie de disciplina menor, que no vale para tanto como la ciencia, que la ciencia es mejor, que bueno, vale, lo que queráis. Pero bueno, de todas maneras, esta, por eso mismo, me parece la parte más opinable de todas, ¿no? O sea, que dentro de que todo lo que he contado es perfectamente opinable. Pero yo creo que esta es más un poco personal, por así decirlo. Es decir, yo voy a contaros qué es lo que a mí me parece que es la ciencia, y podéis estar de acuerdo o no, y por supuesto, encantado de escuchar vuestras opiniones, bueno, de leerlas en los comentarios, y oye, que se puede debatir sobre todo ello. Entonces aquí me he apuntado bastantes cosas, tengo un cuadernito. Entonces, a ver, ¿por dónde empezar? Yo empezaría por dejar claro que desde dónde parte para mí la ciencia. La ciencia para mí, yo la entiendo como una forma de filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía busca la verdad, ¿vale? La verdad, yo aquí siempre suelo distinguir entre verdad y realidad. Busca el porqué de las cosas. La filosofía busca entender y comprender cómo es el mundo. Y la ciencia, desde mi punto de vista, es una forma de comprender el universo en el que vivimos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es un poco diferente. Yo diría que es una rama de la filosofía, una rama un poco especial, porque tiene una característica, que es objetivable. Entonces, claro, el hecho de ser objetivable parece como que la pone por encima de todo conocimiento. Si lo quieren ver así, bien, pero para mí no lo pone por encima en realidad, lo hace diferente, pero no lo pone por encima, lo pone por encima a la hora de hacer cosas, a la hora de calcular cosas, por supuesto que lo pone por encima, pero no a la hora de enfrentarse a una verdad, porque también hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo lo que quiero decir con esto de la verdad y la realidad es, la verdad, vale, la verdad es, o la realidad podríamos decir que es algo, son los hechos objetivos, vale, y la verdad es lo que interpretamos nosotros de esos hechos. Para mí, eso es lo que yo defino de esa manera, ¿vale? Luego hay otras definiciones de verdad y de realidad, y luego hay cambalaches muy jodidos. Pero, para mí, a mí me gusta hacer esa distinción. Dices, claro, pero es que la ciencia se centra en la realidad. Bueno, la ciencia usa datos y hechos para describir una verdad, en realidad. Qué raro ha sonado. Pero es así, porque tú tienes unos datos. Me voy a explicar. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes unos datos. Y son los que son.
Pero tú esos datos los tienes que interpretar. Es decir, vale, tú mides, el electrón hace algo, ping, y te da 4, vale, pues 4. Eso significa que el electrón es una onda o lo que sea. Vale, eso es una interpretación. Sin más. Y me explico. Nosotros a día de hoy entendemos las partículas, por ejemplo, como campos. No son ni partículas, ni onda, ni nada. No, son campos. Son fluctuaciones en campos cuánticos y tararí. Vale. Y los datos que obtenemos constatan que efectivamente eso es cierto. Pero a principios del siglo XX obtenían datos similares. Si hacemos hoy el experimento de un electrón haciendo, yo qué sé, cualquier cosa, obtenemos unos números que nosotros interpretamos como un campo cuántico haciendo sus movidas. Vale. A principios del siglo XX cogían ese mismo electrón, o según a quien escuches, otro electrón diferente, y mides eso mismo y te da el mismo resultado. Pero ellos no lo interpretaban de esa manera. ¿Eso quiere decir que su interpretación era mala? ¿O peor? Bueno, era más incompleta quizá, vale, hasta ahí de acuerdo. Pero no dejaba de ser una interpretación, una verdad que ellos obtenían a través de una realidad, el hecho, ¿vale? Entonces, ahí es donde la cosa se pone un poco quisquillosa con todo esto, pero bueno, tampoco quiero extenderme demasiado en ello, o sea, es algo a lo que hay que darle vueltas, quiero decir, no es algo baladí, o sea, si consideras que no, es que es evidente que la ciencia se dedica a estudiar la realidad, vale, sí, trata de entender la realidad, pero genera una verdad a partir de los hechos. O sea, no es que nosotros ahora interpretemos las cosas como campos cuánticos, no quiere decir que sea la realidad eso es una interpretación de la realidad, es lo que, tal y como yo lo he definido, es una verdad. Entonces, bueno, ¿qué tenía yo por aquí apuntado? Vale, sí, lo de las diferencias con otra forma de conocimiento es que este es objetivable. Y eso es interesante, porque eso lo hace diferente. La hace más útil para ciertas cosas y menos útil para otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres darle un sentido a tu vida, es decir, yo estoy aquí en este mundo y no sé qué hacer con mi vida, ¿cuál es el significado de mi vida? Pues la ciencia te va a ayudar, pues no. Es así de sencillo. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es una pregunta válida? Claro que es una pregunta válida. ¿Qué te va a responder a esa pregunta? Pues puede que la religión o puede que la filosofía. Vale, ya está. Entonces, ¿cuál te es más útil en ese caso? Pues la religión o la filosofía. La ciencia no te va a decir nunca lo que debes hacer. Te va a decir lo que puedes hacer, no lo que debes. Lo que debes te lo va a decir la religión o la ética. Entonces, claro, depende de lo que estés buscando. Si estás buscando una forma de vivir en sociedad, por ejemplo, pues desde luego la ciencia no te va a dar una respuesta muy clara. ¿Cuáles son tus valores? Pues la ciencia tampoco te va a dar una respuesta clara a eso. No sé. Y a lo mejor algún día sí, pero de momento, patatas. Así que bueno. Entonces, a ver, que dentro de lo que sea objetivable, claro, eso lleva a una cosa. Y es que los resultados que obtiene tienen que ser contrastables. Es decir, tiene que poder ponerse a prueba, ¿vale? A ver, pasan cosas con esto de la ciencia. Creo que ya lo comenté. Sí, lo comenté en el vídeo anterior, del bayesianismo y demás. Si no lo has visto, conviene verlo ahora porque... Bueno, vamos a empezar con cosas un poco turbias. Claro, tú no puedes plantearte la ciencia y el cómo funciona la ciencia para todo momento, en todo lugar y para toda ciencia. Quiero decir, hay unos estándares para cada rama científica, digámoslo así. Las ramas científicas, por ejemplo, de ciencias naturales, van por un lado, las de ciencias sociales van por otro, y luego dentro de las propias ciencias naturales hay distinciones, no es que sean niveles, es que es diferente. Me explico. Por ejemplo, tú no puedes hacer pasar por los estándares de la física, que requiere una teoría científica en física, a los estándares que requiere la biología. ¿Por qué? Porque son ciencias diferentes que se dedican a cosas diferentes y que estudian el mundo de forma diferente, es decir, están intentando responder a preguntas distintas. Entonces, claro, no podemos comparar si una es mejor, otra es peor. Y me explico el por qué. Porque dices, bueno, pero al final todo es física. La química es física. Al fin y al cabo, la biología es química y por lo tanto es física y así. Tum, 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 tum. Correcto. Para mí, eso es verdad.
¿de acuerdo? Luego podemos empezar a hablar de movidas sobre si que hay emergencia y toda... Pero al final van a ser, para mí, al menos, efectos físicos todo. Que luego pueden darse de una manera o de otra, pero son efectos físicos. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma en que tiene, por ejemplo, la física de buscar cómo funcionan las cosas no coincide con la forma en que tiene de hacerlo la biología, por ejemplo. La biología está buscando unas respuestas concretas a ciertas cosas y la física busca otras respuestas a otras ciertas cosas. ¿Por qué? O sea, quiero decir, en el cómo. Tú no puedes matematizar la biología, por ejemplo. Eso hace que no sea una ciencia. Para algunos sí, para algunos esa es la línea que separa el conocimiento científico del que no lo es. Bueno, pues a mí no, pero vale. O sea, quiero decir que esto es... Vaya cada uno, vaya. Entonces, tú no puedes matematizar la biología, tú no puedes coger y hacer una teoría física, una teoría matemática de cómo funciona, no sé, la evolución a lo mejor. ¿Eso no la convierte en ciencia? Bueno, para la física obviamente no. Para la biología obviamente sí. Tiene una explicación. Y tampoco entra dentro del rango de la química. O sea, quiero decir, la biología, por ejemplo, cuando desarrolla una propuesta o una teoría, claro, se ve con el papel de no poder contradecir, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica. Si tú propones cómo funciona, yo qué sé, un mecanismo celular que rompe el segundo principio de la termodinámica, pues obviamente estás jodido. Claro, por ahí ya digamos que sí, pasa por ese aro, pero aún así, mientras que no niegue todo lo anterior, tiene una forma de hacer las cosas y una forma de ser objetivable. Claro, y dices, ya, pero ¿cómo compruebo la teoría de la evolución? Buena pregunta. Porque claro, la evolución, por ejemplo, no se... Lo diré. No se puede comprobar en directo. Vaya, casi que sí. O sea, no solo está en la cuestión de cómo buscar, o sea, quiero decir, hace predicciones. A ver si me explico bien, porque esto... Claro, uno está pensando, la teoría de evolución, claro, yo no veo evolucionar los pinzones, las iguanas o los monos. Lógico y normal, vaya. Pero sí puedes ver cómo evolucionan organismos pluricelulares adaptándose de una manera que coincide con lo que predice o con lo que cabría esperar de esa propuesta, esa teoría. Es decir, por ejemplo, las superbacterias. Sin ir más lejos. Las superbacterias, para el que no lo sepa, son uno de los mayores peligros a los que nos vamos a enfrentar en el siglo XXI, que viene de consumir mal los antibióticos. Es decir, como somos unos putos cafres y nos tomamos antibióticos cuando nos sale de la pija, pues ¿qué ha pasado? Pues que nos tomamos, lo primero, los antibióticos cuando nos sale de la pija sin recetar y además, ¿cómo nos sale de la pija? Tómese usted este antibiótico durante 8 días. Bueno, al cuarto ya me encuentro bien, pues bueno, pues dejo de tomarlo. Pues de puta madre, la jodiste. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas de esas veces las bacterias que quedan son las más resistentes. Como tú no te has tomado el antibiótico del todo, esas bacterias, al final, han quedado las que resisten mejor al antibiótico y esas han quedado vivas y se reproducen. La próxima vez que tengas una infección, será una infección más resistente a ese antibiótico y necesitarás más antibiótico o un antibiótico más potente, y eso ha ido pasando un montón de veces hasta que al final tenemos un montón de superbacterias que ya no responden a ningún antibiótico conocido. Bien, vale, que te puedes morir de una mierda cualquiera que podías haberte curado hace 20 años con cualquier antibiótico. Estupendo. Vamos apañados. Pero eso es evolución. Claro, ¿eso es objetivable? Sí, claro que es objetivable. Tú puedes comprobarlo. ¿Puedes hacer una teoría matemática con ello? Pues yo diría que no. Al menos de momento no. ¿Pero eso lo hace menos ciencia? También yo diría que no. Ahí está un poco la cosa, ¿no? Porque claro, lo interesante de la objetivación es que sea falsable. Es decir, que tú puedas hacer una propuesta, hacer una conjetura o lo que sea y obtener unos datos que puedas comprobar si coinciden con lo que tú tenías planteado. Vale. O sea, es decir,
que tenga cierta falsabilidad. Y esa falsabilidad es de la que hablaba Popper. Sí, Popper. Vale, hasta ahí bien. ¿Qué sucede? Que algo, por ejemplo... A ver, voy a ver si me explico porque esto es delicado. Si tú deduces... O sea, tú tienes una teoría, imagínate, que funciona y es falsable y es buena, es decir, coincide con los datos y demás, y de esa teoría predices algo que no es falsable, ¿eso es ciencia? Ahí dejo una pregunta. Ahí queda algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la propuesta de cuerdas no contradice lo que ya sabemos. Tampoco es que sea realmente algo que se deduce de lo que ya tenemos, pero bueno, vamos a imaginarnos que sí. Y se predicen cosas que no son falsables. Esas predicciones que no son falsables son ciencia. Para mí no, en realidad para mí no. No es ciencia eso. Sería ciencia si a partir de aceptar que eso no es falsable, predices algo que sí lo es. ¿Es que? Imagínate, tienes la hipótesis de multiversos. Vamos a imaginarnos que la propuesta de cuerdas se comprueba. Y ya, vamos a tirar por ahí. Pero predice multiversos. Multiversos no es falsable. Vale. Pero imaginaos que a partir de decir, bueno, pues vamos a aceptar que los multiversos sí que existen y demás. Si de ahí yo puedo deducir algo que sí es falsable, ¿eso es ciencia? Yo no lo sé. O sea, no lo sé y os doy ese tema para debate porque yo creo que tiene mucha chicha. Bastante. No sé si se me ha entendido la pregunta, la cuestión, si no lo aclararé, pero creo que esa cuestión da para mucho. Es decir, a ver, claro, todo esto encaja con el tema del bayesianismo, que es lo que comentaba antes. Porque claro, si tú tienes una propuesta que se confirma y se va confirmando según todas las pruebas que vas obteniendo, cada vez es más difícil que sea falsa. Pero claro, tienes ahí temas que pueden no ser falsables. Además, de hecho, matemáticamente, en ciertas condiciones, como ya expliqué en uno de los primeros vídeos, puedes tener cuestiones que no sean comprobables por los teoremas de Gödel, de incompletitud. Entonces, tener que aceptarlos como verdades o como falsedades, da lo mismo, y hacer una predicción basándote en eso que no puedes comprobar, ¿eso es ciencia? Ahí ya nos vamos lejos, ¿vale? O sea, yo lo dejo ahí porque me parece que está mucho más allá de lo que yo quiero comentar en este vídeo. Entonces, vale, hay una cosa, aparte de la falsabilidad, que luego hablaré un poquito más de la falsabilidad más adelante, porque ahora me gustaría detenerme en otra cuestión, y es la siguiente. Hay que diferenciar entre lo que es ciencia y lo que es técnica. Me explico. La medicina. ¿La medicina es ciencia? Hay ramas de la medicina que sí son ciencia. ¿Por qué? Por una cuestión. La pregunta que se hace. Es decir, para mí una de las partes fundamentales de definir algo como ciencia es que sea filosófica. Es decir, se tiene que preguntar por qué suceden las cosas. Si la pregunta que se está haciendo esa disciplina no es por qué, sino para qué, entonces no es ciencia, es técnica. Respetable, pero es otra cosa. Por ejemplo, medicina. Tiene ramas de la medicina que están estudiando por qué pasan ciertas cosas en el cuerpo humano, etc. ¿Eso sería ciencia? Desde mi punto de vista, sí. Luego ya podemos entrar más adelante a afinar cositas, pero vale, ese punto lo cumple. La medicina, digamos la pragmática, la práctica de la medicina en sí. Tú te vas al centro de salud. ¿Ese médico es un científico? No. Ese médico es un técnico. Vale. Eso no lo hace menos respetable ni lo hace peor. Es un técnico que tiene que entender ciertas cosas de ciencia, tiene que entender cómo funcionan los sistemas de publicación científica, etc. Porque su
práctica se basa en el estudio científico. Hasta ahí yo creo que todos podemos estar de acuerdo. La cuestión es, ¿lo que está haciendo él es ciencia? No, él está haciendo una práctica científica o una práctica médica, digámoslo así, pero no es una ciencia. Él no está investigando por qué pasan las cosas. Él lo que quiere es curarte lo que tengas y ya está. Pues tienes esta rotura, pues ¿qué dicen los libros, los manuales y las publicaciones? Pues tienes una fractura en la pierna de esta manera, pues hay que poner una férula o hay que hacer no sé qué, y ya está. Igual que un ingeniero. Un ingeniero no es un científico, un ingeniero es un técnico. Que de ahí viene también el cómo estudiamos cada uno ciertas cosas. Un físico y un ingeniero no estudian las matemáticas ni la física de la misma manera. Nos preguntamos cosas completamente diferentes. Aunque estemos estudiando los mismos temas, no los vemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace un físico es ¿por qué pasa esto? La pregunta de un ingeniero es ¿cómo puedo utilizar yo esto? Es decir, como herramienta para solucionar un problema, para fabricar algo, para crear, inventar o lo que sea. Y ya está. Eso es algo que a mí me parece bastante necesario tener claro, ¿no? O sea, ese es el punto, digamos, más objetivo dentro de lo que yo creo que puedo contar hoy. Creo que esto deberíamos estar todos de acuerdo, aunque haya cosas que puntualizar, por supuesto. Eso faltaría más. Pero bueno. Vale, voy a pasar a... Es que tengo varias páginas escritas ya de esto, con cositas. Y claro. Vale. Aquí ya entramos en una parte un poco más complicada. Vale. La cuestión es, volviendo al tema de la objetivación, porque ya dejando más o menos claro que la ciencia tiene que plantearse cómo suceden las cosas, o sea, por qué suceden las cosas y cómo suceden, etc. Pero el tema de la objetivación ya dije que lo iba a retomar un poquito. ¿Por qué? Porque hay ciencias naturales y hay otras ciencias que son ciencias sociales. Dices, eso no son ciencias. Bueno, vale, tú lo quieres considerar las ciencias, me parece perfecto. O sea, quiero decir, siempre y cuando todos respetemos las disciplinas de los demás y sepamos discutirlo dentro de un marco civilizado y lo que sea, me parece, cualquier opinión me parece respetable siempre y cuando respetemos a los demás. Pero una cosa es decir, eso no es una ciencia, y otra cosa es decir, esto es una puta mierda. Vaya, que me explique. Entonces, claro, tú tienes, por ejemplo, la física. Tú estudias un electrón. Y aunque lo estudies, por mucho que lo estudies, el electrón te va a dar el mismo resultado, creas lo que creas. Quiero decir, no depende. La interpretación que tú vas a hacer depende del paradigma con lo que estés viendo. Pero el hecho no depende del paradigma con el que lo estés viendo. Vale, y. Por ejemplo, en economía eso no sucede. A ver, eso sucede cuando eres el único que piensa algo. Pero, por ejemplo, en economía suceden cosas, y si hay algún economista en la sala, por favor, que me corrija, que son las siguientes, y es, los economistas, digamos, los popes de la economía, dicen una cosa, y pasa. ¿Por qué? Porque el mercado cree que va a pasar. Me explico. Lo que tú puedes observar como hecho depende de lo que la gente crea que vaya a pasar. Y así es, por ejemplo, es como se producen ciertas crisis. El crack del 29 sin ir más lejos. Sí es cierto que, sí, ahí ya os digo que yo de esto sé poquito, pero bueno, estoy cojándolo con pinzas, pero es simplemente una especie de ambientación para ello. ¿La bolsa iba realmente mal en el 29? Que yo sepa, no. O sea, a ver, tampoco es que fuese a tiro, pero me entiendo. ¿Dónde vino el problema? En un miedo. En miedo a que cayese. La gente sacó su pasta y se fue todo a tomar por culo. Básicamente. Entonces, ¿de qué dependió que cayese la bolsa? ¿Dependió de un hecho objetivo? ¿Que fuese mal la bolsa? No, dependió de la creencia de la gente en que fuese a ir mal. Ahí nos metemos en un terreno muy resbaladizo, cuando lo que tú crees que va a suceder, sucede, porque influye.
Y ahí ya hablar de ciencia en sí mismo es mucho más complicado. Por ejemplo, más cosas. Es que la economía me parece un ejemplo maravilloso de eso. Porque a día de hoy se hace una predicción basándote en el modelo actual, económico y tal. Claro, si tú lo interpretas en base a ese modelo, la gente cree que ese modelo funciona, hace ciertas cosas basándose en ese modelo y las cosas funcionan de determinada manera. No sé si me estoy explicando especialmente bien, pero la clave de todo esto es resumir lo siguiente, que si tú al estudiar un sistema influyes en el comportamiento del sistema, ojo, no por el hecho de que choques un electrón con un fotón ni nada de eso, sino por el hecho de que tú tengas una cierta perspectiva de qué es lo que va a suceder debido a una creencia, ahí definir el punto de esto es una ciencia me parece mucho más complicado. Por eso, a mí cuando me preguntan, ¿tú crees que la economía es una ciencia? Yo creo que utiliza métodos científicos en la base, pero tiene ese problema. Y es que los hechos que tú vas a observar se van a ver generalmente, o particularmente, influenciados por cuál es, digamos, el paradigma dominante. Es decir, la bolsa, por ejemplo, me parece un ejemplo estupendo de esto. Si un buen grupo de gente tiene una creencia en que algo va a subir, compra y va a subir. Si ese grupo de gente tiene una creencia, tiene un paradigma en la cabeza de cómo ha pasado esto, va a bajar, lo va a vender y por lo tanto va a bajar. Entonces, claro, es algo complejillo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que suele salir, ya fuera parte de este tema, es la predictibilidad. Enlazando un poquito con esto. Porque dice, no, la ciencia tiene que hacer predicciones. Y sí, bueno, vale, voy a poner un ejemplo de algo que igual no. La meteorología. Dices, no, la meteorología hace predicciones. Sí, la meteorología hace predicciones a 3, 4 días, incluso una semana, pero ya más de que eso, no, meteorología, no climatología. ¿A partir de una semana es ciencia o no es ciencia? ¿Deja de ser ciencia a partir de una semana la meteorología? ¿Tiene fecha de caducidad esa predicción? Bueno, yo os lo dejo también ahí. O sea, de verdad que me gustaría saber lo que opináis. Porque claro, tú coges y haces, sí, bueno, porque tiene unas ecuaciones y tal. Sí, pero las ecuaciones, yo saco un resultado concreto de esa predicción meteorológica, me valga, por ejemplo, a una semana y acierta, vamos a ponerlo así. Pero a partir de una semana la cosa se va a la puta, en general, a menos que tengas una suerte del carajo. Entonces, ¿a partir de una semana es ciencia? ¿O ha caducado como los yogures? Pues no sé, para mí sí, pero puede que para otro, desde su perspectiva, pues a lo mejor no. No tengo ni idea, la verdad, con eso. Hay cosas que, de verdad, casi tengo más preguntas que respuestas para este vídeo, sinceramente. Pues bueno. Y ahora me gustaría meterme un poquito en otra pendiente muy resbaladiza. Por ejemplo, cosas como... Porque claro, yo por mi profesión, pues al final... me acabo metido en temas de pedagogía y todo eso. Y dice, no, pero la pedagogía es una ciencia. Y dices, hostia, esa es dura. Esa es muy dura para mi gusto. ¿Por qué? Como ya hemos dicho, ¿qué convierte a algo en principio, o por lo menos le da un primer pase para ser ciencia? El primer pase debería ser la pregunta que se hace, es decir, que esté buscando un porqué a las cosas. Entonces dices, vale, ¿la pedagogía busca un porqué? Sí. La pedagogía, al fin y al cabo, es filosofía del aprendizaje, vaya. O sea, filosofía de cómo aprendemos. Es decir, estudia cómo suceden las cosas, estudia los porqués, es multidisciplinar, evidentemente. Pero quiero decir, va al tanto de decir, sí,
queremos saber qué es lo que está sucediendo aquí, no cómo aplicarlo necesariamente. Vaya, que luego también tiene otras cosas que son las ciencias del aprendizaje, que ya son más técnica o la didáctica, por ejemplo. La didáctica es básicamente cómo utilizo ese conocimiento científico o filosófico para aplicarlo en mis clases o lo que sea. Vale. Pero la pedagogía, lo que voy, ¿tiene esa parte? Sí. Vale. Vamos a la siguiente parte. ¿Es objetiva? O sea, ¿utiliza datos objetivos? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque hay parte de la filosofía, de la pedagogía que sí. Y hay parte de la pedagogía que no. Me explico. La pedagogía, en parte como filosofía del aprendizaje, se centra en cuál es, digamos, el fondo del estudio, por ejemplo. Tienes a Freire. Freire, por ejemplo, habla en la pedagogía del oprimido cuál es el sentido que se da a estudiar, a aprender, a que haya una educación pública, etc. Vale. Porque nos hace más libres, porque patatas. Vale. ¿Eso es ciencia? No. Eso es filosofía. Y tiene esa parte filosófica. ¿Tiene una parte científica todo esto? Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque la pedagogía tiene que mamar de las ciencias del aprendizaje. Es decir, la pedagogía, pero también como lo hace cualquier rama de la filosofía de la ciencia o cualquier otra cosa, tiene que mamar de la disciplina que está estudiando. Es decir, la filosofía de la historia o la filosofía de la ciencia tienen que estudiar los hechos también que se dan en física o en química o en historia. Es decir, para desarrollar ciertos paradigmas y ciertas cosas desde las cuales se estudia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace la pedagogía? Pues la pedagogía lo que está haciendo es utilizar una rama científica que serían las ciencias de la educación, que luego ya me meto con si eso es ciencia o no es ciencia también, que yo aquí he venido a calzón quitado. Viene a estudiar, o sea, a utilizar todo eso para desarrollar filosofías del aprendizaje que pueden servir para interpretar lo que estamos viendo, por ejemplo, en un aula o cuando estamos dando una clase particular o lo que sea. Claro, ahí entraríamos en el tema, ¿no? Claro, es que si vamos a considerar que la pedagogía es una ciencia, entonces tienen que ser ciencias todo lo que está utilizando detrás para que sea objetivable. Y eso es un puntazo, porque, por ejemplo, la psicología. ¿La psicología es una ciencia? Hombre, hay idas de olla por todos lados, pero en física también, ¿eh? Pero yo diría que sí. Por lo menos lo intenta, coño. ¿Vale? Vamos a darle un respiro a todas estas disciplinas que han salido hace menos de 100 años, ¿vale? O poco más de 100 años. Ya vamos a darles un respiro, coño. Que la física tampoco era física según nació. Vaya, que tampoco era física como la entendemos a día de hoy. Y ojo, que tiene lo suyo, ¿eh? Las cosas que se pensaban. Porque vamos, las disputas entre Newton y Huygens sobre si la luz era una onda o un corpúsculo, a mí alguien me va a explicar qué tiene de científico con la perspectiva actual ese debate. Cuidado. Entonces, claro, por ejemplo, la psicología, ¿no? O cualquier otra cosa. ¿Es ciencia? Bueno, trata de objetivarse, trata de entender los porqués, pero no podemos pasarlo por el mismo aro, por el mismo filtro que pasamos la física, evidentemente. Entonces, bueno, yo lo que quiero destacar aquí es que, por ejemplo, esa parte de la pedagogía, digámoslo así, tiene una parte que es filosófica, una parte que es más bien científica, que utiliza datos, que utiliza las cosas que se pueden estudiar. Como dije que casi me lo salto, lo que iba a comentar sobre las ciencias de la educación. A ver, las ciencias de la educación son complicadísimas. Porque les pasa un poquito lo que le pasa a la economía. Es decir, existe una cosa, por ejemplo, llamada el efecto Pigmalion. El efecto Pigmalion o Pigmalion, no lo sé. Creo que es Pigmalion, pero no estoy seguro. O sea, que alguien me corrija, sí. Es lo siguiente, para el que no lo sepa.
si yo voy a una clase y me dicen, estos 4 alumnos son muy buenos, son de altas capacidades, son tal, o sea, tienen un potencial de la hostia. Al final van a desarrollar un potencial de la hostia, aunque no sea cierto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es un mundo muy complicado, que es un mundo con muchas variables. Es un mundo en el que el profesor vierte su creencia sin querer. Es una cosa que se llama currículo oculto, está ahí. Entonces tú enseñas cosas, valores y demás sin darte cuenta. O sea, en el momento en que, por ejemplo, yo qué sé, les dejas ir al baño o no, abrir la ventana o no, cosas así, ellos van aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque los alumnos son complicadísimos. Son personas. De hecho, aunque no os lo creáis, los niños son personas. La hostia. Y claro, como personas son complejas. Y aprenden de todo lo que ven. ¿No habéis oído nunca eso de que los niños son esponjas? Pues es que son esponjas literalmente. Aprenden de todo. De lo que ven, de lo que no ven, de lo que les dices, de lo que no les dices. Entonces es complejo separar variables. ¿Eso significa que eso no es una ciencia? No, no necesariamente. Porque obtiene datos objetivables. Ahora, la interpretación que hagas de esos datos, eso es donde te puedes empezar a resbalar. Pero eso no quiere decir que las ciencias tengan que ser precisas y exactas con todas las interpretaciones que hagan, porque, joder, es que en la propia física se han hecho interpretaciones de cosas que eran absurdas. Y eso no las hace menos científicas. Quiero decir, la propuesta de los nudos electromagnéticos de Kelvin. ¿Eso era ciencia? Ya os he dicho que para mí sí. ¿Era una interpretación falsa? Claro que era una interpretación falsa. Ya está, se demostró que era falsa y ya está. Pero se podía demostrar que era falsa. Punto. Y tira. Y tú haces un estudio en una serie de aulas o lo que sea y te encuentras pues unos datos y los interpretas bajo tu prisma de determinada manera, pues puedes tener una interpretación falsa de unos datos que son perfectamente correctos. Eso sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no se hace un solo estudio, se hacen decenas y se intenta ver desde otras perspectivas y se intenta averiguar desde otras perspectivas y ver otros puntos de vista. ¿Encaja con lo que dijo este tío? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, y ahí está la falsabilidad de lo que se hace. Pero luego viene la parte complicada, que es donde hay que separar las cosas, que es la parte en la que tu ideología, digámoslo así, mancha lo que estamos viendo en el mundo de los hechos. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero claro, eso no es característico únicamente de las ciencias sociales. Recordad el vídeo que os puse de sobre Saskin cuando hablaba con Punset sobre la propuesta de cuerdas. El principio antrópico está muy bien, pero a mí decir que es que, bueno, como los quarks no se pueden observar, la teoría de cuerdas tampoco, pues ya es ciencia, básicamente eso es lo que viene a decir, me parece un poco arriesgado, ¿no? Ahí es donde sí, efectivamente, creo que está manchando un poco digamos, el hacer ciencia, ¿vale? Esto también se ve mucho, y efectivamente es así, se ve en pedagogía, en estas cuestiones, porque ciertas ideas de base manchan un poco lo que se observa, al fin y al cabo. Es decir, yo parto con una idea y en vez de adaptar mi idea a los datos, hago que los datos se adapten a mi idea. A ver, ¿eso en física puede pasar? Bueno, puede pasar. Es más complicado. Pero en ciencias sociales la cosa se pone un poco más chunga y es más fácil tirarse por esa pendiente resbaladiza de dejar que los datos corroboren lo que yo quiero ver. ¿Por qué? Pues por una razón sencillísima. En física tú vas a estudiar, por ejemplo, el spin del electrón, y el spin del electrón es una cosa que es o no es, tiene o no tiene, es de una manera o de otra y es algo muy contrastable. Sin embargo, como digo, cosas como un aula es algo con muchísimas variables. Lo que funciona en una no puede no funcionar en otra.
Y eso lo tenemos todos los que nos dedicamos a la docencia lo sabemos muy bien. Entonces, ¿significa eso que algo no es válido? Una propuesta, por ejemplo, de, yo qué sé, tipo de didáctica o lo que sea, no es válido. No. Significa que en esa clase no vale. Ya está. Pero es que no puedes sacar mucho más de eso. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, ahí es donde vienen ciertas tontadas que se dicen, porque se dicen tontadas. Por ejemplo, ahora está ha vuelto a salir muy de moda lo de que como todo el conocimiento está en Google, no hay que memorizar. A ver, idiota. Claro que hay que memorizar cosas, primero porque todo se aprende de memoria. Y dice, no, es que, claro, tú lo que tienes que hacer es aprender a utilizar esos recursos. Vamos a ver, que yo no voy a buscar algo que no sé que no existe. Es decir, igual que en matemáticas, tú no puedes entender cómo funcionan las leyes de un grupo si no defines previamente qué es un grupo. Pues yo tengo que tener en la memoria qué es un grupo. Luego, una vez tengo en la cabeza el conocimiento de que los grupos existen, pues yo puedo ir a Google y decir, ¿qué son los grupos? Tengo que tener un montón de conocimientos previos para entender esa movida. Pues así con todo. Pues hombre, decir que no hay que memorizar nada, habría que afinar mucho. Habría que afinar muchísimo. Pero bueno. ¿Cuál es la parte interesante de esto? A ver, ¿eso quiere decir que como hay una ideología detrás, no es ciencia? No, para nada, porque una ideología puede referirse a un paradigma, sin más. Es decir, la ideología es lo que nos da una interpretación, al fin y al cabo, de lo que estamos viendo. Sin más, puede ser una interpretación sobre si estamos viendo partículas o ondas, según lo miremos, o si es un campo cuántico, o si efectivamente el constructivismo funciona o si no funciona. Eso es ideología, al fin y al cabo. Que luego se tiene que apoyar en los datos, evidentemente. ¿Se apoya en los datos? Pues sí o no, y ya está. Y eso es lo que tiene que cumplir. Entonces, para mí, como ya por cerrar y tal, porque estoy soltando una chapa inmensa, ¿qué es lo que tiene que cumplir algo para ser ciencia? O sea, ¿qué es ciencia? Lo primero, yo estoy muy de acuerdo con Chalmers, en el libro de qué es la ciencia, de que no hay una definición única y específica de qué es la ciencia para todo tiempo y para toda ciencia. Sin más, o sea, no puedes coger la definición de ciencia que tienes hoy y tirarte 4 siglos para atrás y estudiar la ciencia o si esto era ciencia o no con los parámetros actuales. No puedes. O sea, no puedes porque no te va a salir nada bueno. Es así de sencillo. Ya lo intentaron otros, Popper, Kuhn, etcétera, y no. Es así de sencillo. Que tiene ciertas cosas comunes, sí. Pero ahí está. Entonces, lo mismo sucede con las diferentes disciplinas. Es decir, tú te puedes coger los parámetros con los que defines si a una teoría física es científica o no e irte a la biología. No puedes. ¿Eso la hace menos ciencia? No. Porque la física no es la ciencia. La física no es el paradigma de la ciencia, no es lo que todos tienen que aspirar en la ciencia, porque el conocimiento no solo es matemático. Y pero eso ya es mi opinión, no solo es matemático y no tiene por qué serlo. Y un conocimiento objetivable no tiene por qué ser solo matemático, digámoslo así. O sea, puede apoyarse dentro de las matemáticas, con estadística, con tal, sí, pero no te va a dar 3. Punto. Ya está. ¿Qué más tiene que cumplir? Para mí hay cosas que sí tienen que cumplir. Tiene que cumplir que lo que busque sea la pregunta, la verdad o la realidad. Tiene que estar buscando apoyarse en la realidad para definir una verdad, por ejemplo. ¿Qué es lo que digo? Que busca la pedagogía, por ejemplo, en ese sentido. Busca apoyarse en hechos, en observaciones para buscar una verdad, es decir, responder a las motivaciones, al qué, al cómo, al por qué suceden las cosas. En física lo hacemos constantemente. ¿Por qué el electrón se reflecta de esta manera o hace ciertas cosas? Y estamos buscando constantemente esa motivación, ese cómo.
suceden las cosas y no nos quedamos con, ¿esto para qué sirve? Eso ya sería técnica, ¿vale? Y luego, evidentemente, tiene que ser objetivable. O sea, si tú tienes algo que no es objetivable, pero objetivable no quiere decir necesariamente que tenga que pasar por el rasero de las matemáticas. Ejemplo, yo qué sé, la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla no es un dato matemático. Tiene una fecha y lo que quieras, pero no es un dato matemático en sí. Es un hecho objetivo. Tienes evidencias de que ha sucedido. Luego tú puedes ser subnormal y no creértelas. Vale. Bien. No molestes, pero ya está. Punto. O sea, ¿por qué sabemos que sucedió? Porque hay escritos, porque hay un montón de fuentes diferentes, porque... Coño, no es que un tío haya dicho, pues tuvo que suceder esto. No, hombre. O es que vienen los libros de texto. No, hombre, no tiene nada que ver. O sea, vienen los libros de texto porque hay fuentes previas. O sea, no, vamos, que no es porque a alguien le apetezca decir, pues sí, pasó o tuvo que pasar, no, ¿vale? Entonces, ¿eso es un hecho objetivo? Sí. ¿Matemático? No. No hace falta que sea matemático. Ya está. ¿Qué más tiene que cumplir? Que sea falsable. Y eso es importante. Es decir, ahí es donde Popper sí tenía una parte de razón. No me meto mucho con Popper, pero Popper tenía una parte de razón importante en eso. Es decir, la falsabilidad es importante, pero no es lo único que se necesita dentro de ese marco. Es decir, digo mucho es decir, ¿verdad? Falsable y además tiene que adaptarse a esa falsabilidad. Porque si tú conjeturas, bueno, pues en la toma de la Bastilla tuvo que participar fulanito de tal, en francés, y resulta que encuentras evidencias de que Le estaba en China de viaje cuando se tomó la Bastilla, pero tú sigues emperrado en que participó en la toma de la Bastilla. ¿Eso qué es? Eso es una cagada. Eso no es ciencia, eso es una puta mierda, ¿vale? Lo mismo pasa con cualquier cosa. Si tú eres terraplanista y ves que en el hemisferio sur, o lo que las consumidos por el Tierra Globo decimos que es el hemisferio sur, vemos otras estrellas diferentes y no me das una explicación alternativa, tío, lo tuyo no es ciencia, lo tuyo es una puta mierda y ya está. ¿Por qué? Porque tus hipótesis de base no se adaptan a los hechos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que las ideologías sean adaptables a los hechos. Eso es fundamental. Estoy viendo como que va lento. Madre mía, ya verás tú, me estoy cargando el ordenador. Bueno, creo que os he dado una pequeña respuestilla a lo que, al menos en mi opinión, es ciencia. Lo que digo, id a los comentarios, comentadme qué opináis de todo esto, que yo estaré encantado de leeros y discutirlo con vosotros. Y los próximos vídeos, pues ya veremos lo que hay. Por cierto, no me quería ir sin recomendaros, para los que no lo hayáis visto, estamos abriendo una especie de podcast de ciencia con varias gentes que se llama En Planck. Lo estamos haciendo por una plataforma morada que no puedo nombrar, porque si la nombro, YouTube me va a mandar al carajo mis vídeos, básicamente. O sea, no me los va a quitar, pero esto no lo veréis, si no. Y estamos hablando pues de un montón de temas. Últimamente hemos hablado sobre si la física es demasiado laxa con las matemáticas, por ejemplo. Hemos hablado un poquito sobre el sistema que hay en la universidad, el sistema educativo de la universidad y tal. En el próximo creo que vamos a hablar sobre temas de física clásica que están muy, digamos, como despreciados, por así decirlo. Y bueno, pues nos estamos echando una risa. La verdad es que no sabe decir una fecha exacta, no os lo puedo decir. Simplemente buscad ahí en esa plataforma En Planck y lo podréis ver. Así que bueno, también en el canal de YouTube que tenemos, que subimos esos mismos vídeos, que se llama En Planck también. Pasadlo bien, disfrutadlo, feliz año nuevo y ¡hala!
Hasta la próxima.